vamos a partir la clase, pero antes hubo una duda que me escribió Valentina a mi correo, ya, que básicamente me preguntaba en este ejemplo que aparece en su pantalla, ya en la pantalla que ustedes ven acá, donde estábamos haciendo esta relación entre los grados de libertad y las variables independientes, o lo que es lo mismo. Para llegar a grados de libertad cero tenemos que darle valores a las variables independientes o variables de decisión. Y si ustedes recuerdan, en el ejemplo que yo les mostraba, lo voy a hacer de nuevo, esto correspondía a una piscina, ¿no es cierto? Esta piscina que ustedes ven aquí en la PPT tiene una... Ocultar. Esta piscina que está en la PPT tenía en un principio, vamos a ver si es que tenemos el... Esta piscina en un principio no tenía este flujo de salida, era así una piscina simplemente como la que ustedes ven ahí, donde tenía un flujo de entrada que se regulaba mediante una válvula que tenía un flujo de entrada FI. Y nuestro objetivo era desarrollar un modelo que permitiera predecir el comportamiento de la altura, perdón, en función del tiempo. Entonces yo les decía que identificábamos la variable incógnita, que era la altura. Luego lo que hacíamos era plantear una ecuación que me permitía describir la altura en función del tiempo, que era la ecuación de balance de materia total, ¿no es cierto? Que es la típica ecuación de llenado de un estanque. Y en este caso, como no tenemos salida, era simplemente el cambio en la altura con respecto al tiempo era igual a un flujo de entrada partido por el área. Había hartos supuestos que habíamos dejado fuera. O sea, que no aparecen acá, pero es básicamente que la densidad es constante, que no cambia la sección transversal a lo largo del tiempo, etc. Entonces, Matías, recuerdo que me hizo la pregunta, ¿qué pasaba? Primero, me preguntaban, perdón, el objetivo era identificar cuántas variables independientes tenía este sistema. Entonces, partíamos con el balance de materia total. A partir de eso identificábamos las variables que habían. En este caso habíamos identificado que estaba la variable altura y el flujo de entrada. Habíamos dicho que el área de la piscina la íbamos a dejar no como una variable porque realmente es un parámetro, porque la piscina está construida, o sea, no vamos a cambiar y vamos a evaluar modificaciones en la piscina, por lo tanto podemos considerar lo que no varía, es un parámetro que no podemos manipular, y desde ese punto de vista es mejor sacarlo del análisis de grados de libertad porque se entiende que todos los parámetros se tienen que conocer al momento de resolver un sistema de ecuaciones. ¿Ya? Ya, Sebastián Pérez me hace la pregunta, el contexto, básicamente, Sebastián, está el video de todas maneras, pero lo que estamos hablando acá es cómo identificamos el análisis cómo relacionamos el análisis de grados de libertad con aquellas decisiones que yo puedo realizar en determinados procesos. ¿Ya? Entonces, básicamente, yo les comentaba que existen, voy a volver un poco, para un sistema de ecuaciones como el que ustedes ven arriba a la izquierda, existen variables y existen parámetros y existen ecuaciones. Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones, como el que ustedes ven enmarcado en el cuadro negro, yo requiero tener el mismo número de ecuaciones que el mismo número de incógnitas. ¿Ya? Y para eso, entonces, lo que yo requiero hacer es un análisis de grados de libertad y que ese análisis de grados de libertad me dé cero. ¿Ya? Pero dentro del total de variables que existen, entendiendo las variables como aquellas cantidades o magnitudes que pueden variar, y las que no pueden variar se llaman parámetros, yo podía identificar que existían dos tipos de variables distintas, unas que las llamé X y otras que las llamé U. ¿Ya? Las variables X, yo les decía que estaban relacionadas con las incógnitas, aquello que yo quería conocer, y esas variables eran variables dependientes, puesto que se obtenían una vez que yo resolvía este sistema de ecuaciones. Y las variables independientes o variables de decisión estaban relacionadas con valores que pueden cambiar, porque son variables, pero que sus valores están fijos, tengo que darme esos valores. ¿Ya? Y me tengo que dar esos valores ¿para qué cosa? Para que los grados de libertad sean cero. ¿Qué quiere decir eso? Que el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas que quiero obtener. Porque al final tengo que tener un sistema cuadrado, de lo contrario no puedo resolver el sistema. Y por supuesto eso es partiendo de la base que yo conozco los parámetros que describe un determinado modelo. Estamos en la unidad de modelado
de procesos utilizando ecuaciones fenomenológicas, ¿ya? Entonces, al respecto hablábamos de los grados de libertad y yo les explicaba que ustedes siempre han tenido una definición clásica de grados de libertad que se puede expresar como número de variables menos número de ecuaciones. Y ojalá que si ese valor es cero, el mismo número de variables incógnitas que el mismo número de ecuaciones, entonces el sistema podría ser resuelto. Hay casos donde no se puede. Entonces, a partir de eso, identificamos que no necesariamente yo tengo que plantear, si ustedes tienen, por ejemplo, un número de variables x, nx, y un número de variables u, nu, no necesariamente ustedes tienen que plantear nx más nu ecuaciones, ya que sería el total de variables, porque parte de esas variables tienen un valor fijo, único. Lo podemos modificar, quizás tenemos la posibilidad de modificarlo, pero para simular, para resolver el sistema de ecuaciones, esas variables tienen que ser conocidas, ¿ya? Y esas variables conocidas se llaman variables independientes, variables de decisión, ¿ya? Dicho de otra forma, lo que les explicaba, para que esto tenga grados de libertad cero, el número de ecuaciones y el número de incógnitas tiene que ser lo mismo, tienen que ser los mismos, lo que implica que tengo que conocer el valor de todas las variables independientes, ¿ya? Entonces, para entender un poco más el concepto, yo les ponía un ejemplo que era que queríamos describir mediante un modelo matemático el proceso de llenado de una piscina, como lo que ustedes ven acá. Y entonces, básicamente, describir el proceso de llenado de una piscina se puede entender como el gráfico que le estoy marcando acá con la flecha roja, donde el objetivo es describir cómo evoluciona la altura del agua, la altura que está acá, en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, nuestro problema que parte como describamos la evolución temporal de la altura del agua en función del tiempo, porque quiero saber cuándo tengo que parar, por ejemplo, de llenar esta piscina, se puede entender como plantear un sistema de ecuaciones que tenga como resultado, voy a borrar acá para hacerlo de nuevo rápidamente, que tenga como resultado que esa descripción de la variable que quiero evaluar, que corresponde a la altura y que básicamente la quiero evaluar. ¿Por qué? Porque quiero, por ejemplo, identificar cuándo tengo que parar de llenar la piscina. Entonces, yo les decía, si nosotros partimos de esa primera descripción del problema, es todo lo que tenemos que hacer se resume en encontrar una ecuación o ecuaciones que me permitan hacer esta descripción, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la variable incógnita que tenemos en un principio? La altura que va cambiando en función del tiempo, y entonces tengo que plantear ecuaciones que me permitan hacer esa descripción matemática. Entonces nosotros decimos, la altura tiene que ver con la cantidad de materia que hay en este volumen de control, piscina, y entonces a partir de eso, la ecuación que tenemos que plantear es una ecuación de balance de materia total, porque la ecuación de balance de materia total describe la masa, cómo evoluciona la masa dentro del volumen de control en el tiempo, la masa está relacionada con el volumen está relacionado con la altura. Entonces pueden revisar los videos, el video anterior de esta clase, que fue lo último que vimos, pero nosotros a lo que llegábamos después de hacer el balance de materia total, íbamos a tener una ecuación como esta. dH de T es igual a un flujo de entrada partido por el área, donde nosotros habíamos dicho que el flujo de entrada estaba en unidades volumétricas, o sea, podríamos decir que esto está en metros cúbicos partido por segundo, ya que el área estaba en unidades de metro cuadrado, la altura estaba en unidades de metro y el tiempo está en unidades de segundos. ¿Ya? Eso es lo que podemos definir aquí. Es súper bueno igual hacer esta definición de unidades porque después nos permite identificar si es que tenemos que hacer algún cambio cuando tengamos que resolver. Entonces, si nosotros hacemos el análisis de grados de libertad, acá, nosotros tenemos que las variables que aparecen en esta única ecuación, ¿ya? Que es la única ecuación que ustedes tienen acá, las variables que aparecen son dos, la altura y el flujo de entrada. O sea, tenemos dos variables. Y las ecuaciones que tenemos disponibles para describir esas variables, habíamos dicho que era una. ¿Qué ecuación es? El balance de materia total. O sea, tenemos una ecuación. ¿Qué dice esto? De las dos variables que hay acá, tengo una ecuación
Por lo tanto, tengo dos posibilidades. O tengo que plantear una segunda ecuación para que el sistema me quede con grados de libertad 0, o una de esas dos variables va a ser una variable independiente que yo voy a tener que fijar su valor. Porque de lo contrario no voy a tener un sistema cerrado de grados de libertad 0. ¿Y por qué es eso? Porque los grados de libertad va a ser igual al número de variables menos número de ecuaciones. ¿Ya? Entonces, este 1 que está acá indica que del conjunto de variables me falta describir una, o del conjunto de variables, una de ellas es una variable independiente que tengo que conocer su valor. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica ahora esto como conceptualmente? Este 1, grado de libertad 1, quiere decir que una variable no está descrita por las ecuaciones que hay. Y yo observo, yo tenía dos variables. Y de esas dos variables, el balance de materia total lo planteé con el objetivo de describir cómo cambiaba la altura en el tiempo. Acá está, de hecho. Por lo tanto, yo sé que la ecuación balance de materia total me permite describir, me permitiría describir, de hecho, la altura siempre y cuando yo conociera el flujo de entrada o planteara una ecuación que lo describiera. ¿Ok? Dicho de otra forma, entonces, un grado de libertad implica que de las dos variables que existen, una ya se plantea una ecuación para describirla, por lo tanto, queda solamente una variable, por describir que correspondería al flujo de entrada. ¿Ya? Y entonces, este flujo de entrada, si ustedes observan acá y pensemos que estamos en un patio llenando la piscina, podemos identificar que si es que yo pudiese abrir o cerrar esta válvula, entonces el flujo de entrada va a ser manipulado. Yo podría, por ejemplo, manipularlo de alguna forma. Imagínense que tengo un sensor de flujo o yo sé más o menos cuánto flujo va entrando a partir de distintas vueltas de la válvula. Si ese es el caso, entonces esta variable no va a ser descrita por ninguna otra ecuación. ¿Por qué? Porque es una variable independiente, una variable de decisión. Y por lo tanto, yo voy a darme ese valor como un dato. Voy a decir, por ejemplo, voy a llenar la piscina con un flujo de 5 litros por segundo. Yo decidí eso. ¿Qué quiere decir eso? Numéricamente, que yo después voy a reemplazar acá por el valor 5 litros por segundo. Y cuando yo reemplace ese valor ahí, los grados de libertad van a ser cero. Dicho de otra forma, la variable independiente, flujo de entrada, tiene un valor que permite que los grados de libertad se hagan cero. Por lo tanto, este sistema es un sistema que tiene grados de libertad 1, porque tengo una variable independiente que yo tengo que conocer su valor. ¿Ya? Entonces, Matías me hizo una pregunta súper interesante y me decía, pero ¿y por qué tenía que ser el flujo de entrada? ¿Por qué no es la apertura de la válvula? Si la apertura de la válvula realmente es lo que yo tengo la libertad de mover. Perfecto, le decía yo. Entonces, en vez de considerar que el flujo de entrada es una variable independiente, asumamos que no lo es. Digamos, no es una variable independiente, es una variable dependiente porque depende de la apertura de la válvula. Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Planteamos otra ecuación, porque ahora yo no tengo la libertad de decidir el flujo, sino que tengo la libertad de decidir la apertura de la válvula. Y lo que hago entonces es buscar una expresión que relacione esta variable con aquella que yo puedo decidir, que yo le voy a entregar un valor. Por ejemplo, la apertura de la válvula. Y ahí uno podría aplicar, por ejemplo, ecuaciones de hidrostática, balance de energía mecánica, y al final llegarían a algo como que el flujo de entrada es igual a un coeficiente de fricción que depende de la apertura de la válvula, habíamos puesto AP acá, de apertura de la válvula, multiplicado por una presión de la matriz menos presión atmosférica. Si asumimos que la presión atmosférica es conocida, la presión de matriz es conocida, el coeficiente de roce, que será una función determinada con respecto a la apertura de la válvula, es conocida. Si yo vuelvo a hacer un análisis de grados de libertad, voy a observar que, voy a borrar acá un momento porque ahora vamos a hacer un análisis de grados de libertad distinto. Al hacer el análisis de grados de libertad, yo tendría que, ¿cuáles son las variables nuevas? Tendría ahora la apertura de la válvula, porque dije que las presiones eran conocidas e invariantes, por lo tanto lo voy a considerar como parámetro.
Por lo tanto, tengo la apertura solamente, tengo una variable. ¿Y cuántas ecuaciones nuevas tengo? La ecuación de la hidrostática, una. Por lo tanto, el análisis de grados de libertad serían los grados de libertad anteriores más la nueva variable menos la nueva ecuación me quedaría igual a 1. Pero este grado de libertad 1 ya no es el flujo de entrada, porque yo planteé una expresión que me permitiría describir el flujo de entrada, ahora conocida la apertura de la válvula. Por lo tanto, yo puedo decir que si es que esto es el caso, la apertura de la válvula pasaría a ser la variable independiente. Y con la apertura de la válvula más la definición de la ecuación de balance de materia total y la definición de la ecuación de flujo que describe el flujo a través de la válvula, yo podría entonces simular este proceso que estamos viendo de llenado de la piscina. Entonces, ahí está como todo el contexto de nuevo. Entonces, a este ejemplo de grados de libertad, Valentina me escribió y me preguntaba por qué yo no he considerado el tiempo. Porque el tiempo aparece, el tiempo es una variable y es una pregunta súper buena. ¿Ya? Y la respuesta que yo le di en ese momento, y que por supuesto que podemos discutirla un poco más, pero un poco tanto, porque el objetivo de relacionar los grados de libertad con las variables independientes es identificar aquellos elementos que yo voy a tener que darme su valor. ¿Ya? Porque no todas las variables van a estar descritas por ecuaciones, sino que va a haber ecuaciones que van a haber variables que yo voy a tener que asignarle un valor, que van a ser mis variables de decisión, que de hecho son súper importantes para entender el concepto de optimización un poco más adelante, que son grados de libertad, son equivalentes a las variables que tengo la libertad de manipular. Y el tiempo no es una variable que yo tenga la libertad de manipular. El tiempo va desde un tiempo cero, siempre en una dirección, hasta un tiempo final. No tengo la libertad de manipularlo. ¿Ya? Si bien es una variable que tiene una ecuación implícita, porque no lo puedo manipular yo. El tiempo está descrito por la naturaleza. Desde ese punto de vista, entonces, no es necesario contabilizarlo dentro del análisis de grados de libertad, porque se asume que el paso del tiempo es conocido. Por lo tanto, sería que si lo contabilizo como una variable, también tendría que contabilizar una ecuación extra que sería que sé cómo avanza el tiempo, algo así. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, mi consejo es que si bien el tiempo es una variable, no la consideremos dentro del análisis de grados de libertad, puesto que es una variable que ya está descrita. Tiene una ecuación por detrás. ¿Ya? Voy a seguir avanzando. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que este sistema, tal como está planteado, tiene grados de libertad 1. O lo que es lo mismo, sus variables de decisión tienen cardinalidad 1. Hay una variable de decisión que me tengo que dar para poder describir el llenado. Entonces yo les decía, imagínense ustedes que es el mismo sistema, queremos hacer exactamente lo mismo, queremos evaluar cómo evoluciona la altura en función del tiempo, pero ahora esta piscina tiene una fuga. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿sigue teniendo cardinalidad 1 las variables independientes? ¿Es este un sistema de grados de libertad igual a 1? ¿Tengo que darme yo un valor de una de las variables para poder describir el proceso de llenado de la piscina? ¿Ya? Y la respuesta igual puede ser, bueno, la respuesta puede ser sí o no, prácticamente, no hay mucha opción. ¿Ya? Entonces, para responderla, apliquemos lo que ustedes conocen y después transformémoslo en algo que sea tangible desde el punto de vista experimental. Nuestros experimentos, estos imaginarios que estamos llenando una piscina que no está construida, ¿ya? Que estamos modelando el proceso de llenado de la piscina, que es básicamente la idea de aprender a modelar. ¿Ya? Entonces, nuevamente, queremos describir la altura en función del tiempo. La altura está relacionada, vamos a poner acá como la cadena de pensamiento. La altura es lo que nosotros queremos obtener en función del tiempo. La altura está relacionada con el volumen está relacionado con la masa. La masa es una propiedad conservativa, y como es una propiedad conservativa, yo puedo plantear una ecuación de conservación, que son las ecuaciones que yo sé que son ciertas, siempre. Entonces, la ecuación de conservación que planteo es la ecuación de balance de materia total, me quedaría un dm ADT
donde en un volumen de control, que lo voy a marcar con celeste, que es la piscina, y eso sería igual a la densidad de entrada por el flujo de entrada menos la densidad de salida por el flujo de salida. ¿Ya? Entra menos sale igual a acumulación. Entonces, vamos a poner acá unos puntos suspensivos porque hay hartos supuestos que vamos a hacer. Vamos a decir que la densidad es constante. ¿Por qué? Porque es agua y estamos llenando la piscina un día de verano. Se nos va a cambiar mucho la densidad entre la entrada y la salida y lo que hay adentro del estanque. Por lo tanto, vamos a eliminar la densidad. También vamos a asumir que el área de sección transversal es constante. ¿Ya? O sea, esta área que estoy pintando con negro achurada es constante. Esa es el área constante. Y también vamos a asumir que soy capaz de manipular el flujo mediante esa válvula. Aunque yo sé que lo que manipula es la apertura, pero voy a asumir que tengo la relación entre apertura y flujo. ¿Ya? Si no, es cosa de escribir una ecuación extra. ¿Ya? Entonces, bajo todos esos supuestos, al final, el término de balance de materia total me va a quedar súper similar a lo que ustedes ya les mostraban en la PPT anterior, de H de T, a ver, 1 partido por el área, flujo de entrada menos flujo de salida. ¿Ya? Entonces, si yo vuelvo a hacer el análisis de grados de libertad, me quedarían variables, ahora serían, las voy a marcar con amarillo, flujo de entrada, flujo de salida y altura. Tengo H, FI y FAU. O sea, tengo 3 variables. Y ecuaciones, tengo una, el balance de materia total. Por lo tanto, los grados de libertad serían 2. Nuevamente, ¿qué significa grados de libertad 2? Entonces, ponemos una nube de pensamiento para intentar razonar ahora y no solamente aplicar la ecuación, y diríamos, si nosotros tenemos 3 variables y los grados de libertad son 2, eso quiere decir que hay una ecuación que describiría una de estas 3 variables siempre y cuando las otras 2 sean descritas por otra ecuación o tomen un valor determinado. Entonces yo digo, ¿cuál de estas 3 variables podría quedar descrita por la ecuación de balance de materia total? Entonces me voy a mi cadena de pensamiento que había identificado acá adelante y dije, la altura está relacionada con el volumen, está relacionada con la masa, voy a ocupar una ecuación de propiedad conservativa que es el balance de materia total. Por lo tanto, yo esperaría que la altura quedara descrita por el balance de materia total. De esa forma, entonces, de las 3 variables, una ecuación está determinada, está escrita para describir la evolución de la altura, que es el balance de materia total. Y lo que implica eso es que ahora me quedan dos variables que todavía no he descrito, que sería Fin y Fout. ¿Ya? Entonces me pregunto, ¿es este un sistema de 2 grados de libertad? ¿Tendría que darme el flujo de entrada y el flujo de salida? Y para responder esa pregunta no es necesario plantear tanta ecuación, sino más bien imaginarse el fenómeno que estamos intentando describir. Y si nosotros estamos llenando una piscina y esa piscina tiene un hoyo, nosotros, a menos que le pongamos, no sé, algún tipo de control a este orificio, a esta fuga, nosotros no tenemos la posibilidad de escoger cuánto flujo va a salir. Lo que nosotros tenemos la posibilidad es de abrir o cerrar más la válvula de la llave que me permite ingresar más o menos agua. Desde ese punto de vista, lo que tendría que decir es, este proceso tiene solamente una variable de decisión, tiene una válvula. Yo puedo efectuar cambios y evaluar esos cambios en función de la respuesta que estoy intentando simular, que es la altura, manipulando el flujo de entrada. Pero no puedo manipular de manera libre el flujo de salida, porque el flujo de salida es una consecuencia del proceso. ¿Cómo es una consecuencia del proceso? Entonces me voy a física, a estática, a una serie de otras materias que son ecuaciones auxiliares para nosotros que nos permiten sacar los grados de libertad y podría decir, mira, de la variable Sin y Fout que no han sido descritas, Fout
es una variable que dependería de la altura. ¿Y cómo depende de la altura? Yo sé que si hay mayor altura, va a haber mayor flujo de salida. Ok. Entonces, busco las expresiones dentro de todo lo que hemos estudiado en la carrera, física, operaciones unitarias, etcétera, etcétera, y podríamos identificar que el flujo de salida, por ejemplo, sería una función que estaría descrita por una constante, quizás una constante de roce, que depende del área de ese orificio, que tampoco lo podemos manipular, multiplicado por la raíz de la altura, que es una expresión que aparece, lo vamos a ver cuando veamos balance de cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces aparece una ecuación extra, más, y entonces si vuelvo a hacer el análisis de grados de libertad, tengo variables nuevas, 0, porque K es una constante, H ya fue descrita y F out ya fue descrita. Ecuaciones nuevas, tengo una, que es esta ecuación que les presento acá. Por lo tanto, los grados de libertad de este sistema serían los anteriores menos, tendríamos que agregar acá las nuevas variables, que sería 0, menos las nuevas ecuaciones, de que me quedaría grados de libertad 1. ¿Qué implica este grado de libertad 1? Nuevamente, de las dos variables que me quedaba por describir, acabo de plantear una ecuación que me permite describir una de ellas, y la otra tengo que o conocer su valor o plantear una ecuación que me permita describirla. Y entonces yo dije, pero yo sé que el flujo de salida es el que depende de la altura, mediante esta expresión. Por lo tanto, de las dos variables que habían, el flujo de salida ya no es una variable que quede por describir, porque queda descrita por esta ecuación que eso hace que describe el flujo a través de ese agujero. Por lo tanto, la variable que queda por describir, que hace que los grados de libertad sean 1, es nuevamente el flujo de entrada. Y si ese flujo de entrada yo puedo manipularlo libremente o dentro de un determinado rango, pero yo puedo decidir su valor, entonces esta es una variable de decisión o una variable independiente. Y esto que implica, en resumen de todo lo que les comento de este tema, es esto mismo. Mi función tendría dos elementos. El primer elemento correspondería al balance de materia total. El segundo elemento correspondería a la ecuación de flujo. Mi vector de variables incógnitas sería la altura, tiene que ser igual al número de ecuaciones, y el flujo de salida. Y vector de variable independiente sería el flujo de entrada. Y toda esta definición hace que los grados de libertad sean 0. Pero eso es considerando que me tengo que dar el valor del flujo de entrada, porque yo, para este sistema, soy libre de elegir su valor. Por ejemplo, dentro de un determinado rango, no necesariamente pueden elegir cualquier valor, pero ustedes pueden abrir o cerrar la válvula y por lo tanto manipular el flujo a su antojo. Entonces, aun cuando tengo una salida, este proceso sigue teniendo grados de libertad 1. ¿Ya? Pregunta. Mira, Mira, tengo un chat y dice, ¿ese out no puede ser manipulable o sí? Me pregunta Juan. Valentina dice que le queda claro. Ya. Entonces, Juan me pregunta, nos pregunta, a todos dice, ¿ese out no puede ser manipulable o sí? Puede serlo. ¿Ok? Entonces, imaginémonos, por ejemplo, que tenemos ahora una válvula. Si nosotros tenemos esa válvula, entonces, y me van a permitir hacer copiar y pegar, porque básicamente es el mismo sistema, pero ahora imagínense que yo soy capaz de agregar esa válvula, porque esto ya no es una piscina, quizás es un estanque de almacenamiento, que al final la ecuación es la misma. Entonces, vamos a escribir la misma, dH a dt es igual a 1 partido por A, Fin menos Fout, y la otra variable que teníamos, o sea, la otra ecuación que teníamos era la ecuación de flujo que decía Fout va a ser igual a. Y aquí aparece una pequeña diferencia, porque antes habíamos dicho que era igual a una constante multiplicada por un h, pero esa constante era fija
porque esto era un orificio. Lo que estaba pasando allá adentro era que el agua, vamos a poner acá, si hiciéramos un zoom, el agua está saliendo de la piscina por un orificio que tiene un área determinada y está saliendo hacia allá. O sea, el roce que aparece acá, la constante de roce no va a depender del diámetro del orificio, o sea, depende del diámetro del orificio, pero es un valor fijo que yo no puedo describir, perdón, que yo no puedo decidir. En cambio ahora, el flujo de salida depende también del roce de salida, pero ahora ese roce yo lo puedo manipular con la apertura de la válvula. Entonces, yo podría hacer el mismo análisis que hice anteriormente y decir, por ejemplo, que ahora es un K de roce, pero que depende de la apertura de esa válvula multiplicado por un raíz de H. Y si yo hago esta pequeña diferencia y hago el análisis de grados de libertad, fíjense que tendría variables, la voy a marcar con verde, altura, flujo de entrada, flujo de salida y apertura de la válvula. O sea, tengo 4 variables. Y ecuaciones, tengo 2. Balance de materia total y ecuación de flujo que sale del sistema. Por lo tanto, ahora los 2 grados de libertad serían, o sea, los grados de libertad, perdón, serían las 4 variables menos las 2 ecuaciones, 2 grados de libertad. ¿Qué implica eso? Que de las 4 variables, 2 quedan descritas por las ecuaciones y las otras 2 faltan por describir. Entonces yo digo, nuevamente, la altura la describí mediante esa ecuación y el flujo de salida la describí mediante la otra ecuación. Por lo tanto, las 2 variables que quedan por definir es el flujo de entrada y la apertura de la válvula. Pero yo tengo la libertad de manipular esa válvula y yo tengo la libertad de manipular ese flujo. Por lo tanto, ahora este sistema es un sistema de variables independientes 2. Flujo de entrada y la apertura de la válvula de salida. Y como les explico, que es que en vez de tener la posibilidad o la libertad de elegir la apertura de la válvula, yo pudiese elegir directamente el flujo de salida, pues entonces quedaría una expresión de 2 grados de libertad que sería el flujo de entrada y flujo de salida. Pero ojo, no es el caso de este sistema, porque yo no tengo completamente la libertad de elegir el flujo de salida, porque para distintas aperturas de válvula, perdón, para iguales aperturas de válvula, voy a tener distintos flujos de salida, porque también dependen del flujo H, de la altura, perdón, del líquido H. Entonces, en el caso de este ejemplo, no podría yo decidir el flujo out. Solamente podría decir la apertura de la válvula, la cual daría como consecuencia, en conjunto con la altura, está acá, el flujo de salida. Pero hay ocasiones donde yo sí puedo elegir el flujo de salida. Si en vez de, por ejemplo, tener una válvula acá, ustedes instalan una bomba y esta bomba es una bomba peristáltica, de estas que tienen una caudal constante. En ese caso, yo decido las RPM y por lo tanto yo decido el flujo out. Y no depende de la altura. ¿Ya? Entonces, este sistema con una fuga, pero que ahora tiene un elemento, vamos a poner con otro color, un elemento que me permite actuar sobre el sistema de manera que se generen cambios en las variables dependientes, entonces esos elementos son equivalentes a los grados de libertad porque son variables de decisión independientes, variables que yo tengo que conocer su valor para poder simular el sistema. ¿Ya? Entonces, en este caso, este sistema, que la única diferencia que tiene con el caso anterior es que ahora tenemos un elemento que permite generar una acción de control sobre el sistema experimental, tiene grados de libertad 2. Tengo una válvula, un grado de libertad, una válvula o una bomba, otro grado de libertad. ¿Ok? Y ahora, el mismo ejemplo lo podemos hacer más complejo y preguntarnos, ¿se mantendrán los grados de libertad 1 o 2 si es que ahora tenemos, en vez de una válvula que está conectada a un controlador de nivel de esta piscina? Un controlador de nivel que manipula la apertura de la válvula para mantener un nivel determinado en una determinada consigna, por ejemplo, consigna HSP en un determinado set point.
Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene este sistema ahora? Entonces, antes, y ahora lo vamos a hacer al revés, ¿ya? Y luego lo vamos a comprobar con las ecuaciones. En vez de plantear todas las ecuaciones, preguntémonos, ¿cuáles son las decisiones que yo puedo implementar de manera libre en este sistema, en este proceso? Entonces yo puedo El decir, flujo y el set point, ¿o no? perfecto, así es, el flujo y la consigna. Por lo tanto, ¿cuántos grados de libertad debiese tener esto? 2. Eso debiese ser, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son esos 2? Muy bien, ¿quién identifíquese por favor, el que hizo el comentario? Yo, profe, Matías. Matías, ya, Matías. Efectivamente, Matías, sería 2 grados de libertad. Un grado de libertad, vamos a volver, ¿vale? Sería el flujo de entrada y el otro grado de libertad sería la consigna de este controlador, el set point, que se tiene que, lo va a mantener constante. ¿Bien? Quienes no han hecho control, quienes estén haciendo control, puede pasar. Un controlador es un sistema que permite manipular una válvula o un actuador de control, un sistema que permite generar cambios en un proceso, de tal forma de mantener una variable en un determinado valor. Ese valor se llama set point o consigna, ¿ya? Entonces el controlador es un programa, es un algoritmo que de manera inteligente manipula la válvula de salida de tal forma y mide, por supuesto, la altura en cada instante de tiempo y compara con la altura que yo quiero que tenga la piscina y va abriendo, cerrando la válvula para que se mantenga. ¿Ya? En súper grandes rasgos lo que es un controlador. Entonces tenemos 2 grados de libertad, que son estas 2 variables que están acá, y yo debiese llegar ahora a esto mismo, pero con ecuaciones. Entonces, ¿qué ecuaciones hay? Entonces, vamos a copiarlas y pegarlas ahora sí. Ya para no tener que estar copiar, vamos a poner copiar. Nos vamos a pegar acá. Pega. Entonces vamos a borrar acá y vamos a decir, tenemos las mismas 2 ecuaciones, porque tenemos un flujo de salida, tenemos una apertura de la válvula. Pero noten ahora de que tenemos una ecuación extra, porque la apertura de la válvula no es una variable que yo puedo decidir libremente, sino que la apertura de la válvula es una expresión que depende del controlador. Y el controlador tiene generalmente unos parámetros que los voy a agregar simplemente así. Uno se llama constante proporcional, el otro se llama tiempo integral, el otro se llama tiempo derivativo y el otro se llama consigna o set point. ¿Ya? Y entonces fíjense que y esta función de control depende de un error, depende por supuesto también de la medición de la altura. Porque hace una resta y a partir de eso dice si tiene que abrir o cerrar la válvula. Entonces fíjense que tenemos balance de materia, ecuación de flujo y ecuación del controlador. Tenemos entonces 3 ecuaciones. Entonces cuando hacemos el análisis de grados de libertad, ahora las variables que hay van a ser las mismas, h, fin, fout, y ahora va a aparecer la apertura y va a aparecer también el set point. Porque si bien h set point, vamos a escribirlo bien, h set point. Porque si bien es una variable que se puede mantener fija, necesitamos conocer ese valor para que el controlador comience a controlar. No puedo yo decirle al controlador controla si no le doy su valor. Y el resto que están acá, que están subrayadas, con la excepción de este, que están marcadas con amarillo, son parámetros del controlador. Así que no las meto dentro del análisis de grados de libertad. Entonces tenemos 3 ecuaciones, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 variables. Por lo tanto, el grado de libertad sigue siendo 2, tal como lo habíamos dicho acá, como le he dicho a María. Y estos 2 grados de libertad implica que de estas 5 variables, 2 no están descritas todavía, o lo que es lo mismo, me tengo que entregar su valor o buscar otras expresiones. Entonces yo digo, balance de materia total me da cuenta de la altura. Ecuación de salida del flujo me permite describir el flujo. Y apertura de la válvula queda determinada por la ecuación del controlador. Por lo tanto, el grado de libertad 2 implica que me tengo que dar
o conocer expresiones adicionales para el flujo de entrada y para la consigna. Si esos valores yo los puedo elegir libremente porque el sistema me permite hacerlo, porque yo tengo que configurar este controlador dado el valor del setpoint, y yo tengo que abrir la llave para que comience a salir el flujo y yo lo puedo manipular, entonces este sistema tiene 2 grados de libertad y esos 2 grados de libertad corresponden a sus variables independientes. ¿Ok? Entonces este ejemplo, que tiene hartas partes, tiene como objetivo identificar que existen distintos tipos de variables, y las variables independientes son aquellas que, conocido su valor, cierran los grados de libertad, pero tienen una característica especial, y es que tengo la libertad de elegir su valor, ¿ya? Su valor no queda determinado por otras variables, como era el caso de cuando teníamos, en vez de una bomba acá, cuando teníamos una válvula. En ese caso, yo no podía actuar sobre el flujo, sino que tenía que actuar sobre la apertura de la válvula, porque el flujo también dependía de la altura del estanque, a menos que tenga una bomba, que en ese caso, una bomba de caudal constante que me permita hacer eso. ¿Ya? Pregunta. ¿No? ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? No. Bueno, si tiene dudas me lo preguntan. Okay. Entonces, avanzamos con la... Mira, aquí en el chat aparece una duda, dice, ya, súper. Perfecto, les quedó claro. Entonces, continuando con el... Ya. Entonces, continuando con la clase, yo les decía que para aprender a modelar los procesos físicos utilizando ecuaciones fenomenológicas, que son ecuaciones que son basadas en principios físicos, la idea era, ojalá, seguir algún procedimiento que cuando yo lo repitiera, obtuviésemos, ojalá, el menor número de ecuaciones y al mismo tiempo que me permitiera resolver mi proceso, ¿ya? Resolver lo que quiero emular, que quiero simular. Entonces, en esta PPT que ustedes tienen en la pantalla, yo intento enumerar los principios que vamos a seguir en la formulación sistemática, ¿ya? Y están basados en un análisis que hice en esta PPT, ¿ya? ¿Qué hicimos? Identificamos cuál es la variable que yo quiero describir y la relacioné mediante una serie de pasos con la masa. La altura la relacioné con la masa porque están relacionadas. La relación es proporcional, de hecho. ¿Y por qué llegué hasta la masa? Porque cuando planteamos ecuaciones fenomenológicas, las ecuaciones que planteo tienen que ser ciertas. Tienen que estar avaladas por una ley. Y las leyes que nosotros conocemos y que más manejamos son las leyes de conservación. Entonces, el procedimiento sistemático de planteamiento de ecuaciones para describir un proceso matemáticamente implica una primera etapa donde lo que yo tengo que hacer es identificar cuál es la variable problema y esa variable problema relacionarla con una propiedad conservativa. ¿Ya? Si ustedes siguen la gente que trabaja en control, en dinámica de procesos y eso, generalmente a estas variables que cambian en el tiempo, generalmente son que tienen que ver como la acumulación para las propiedades conservativas, les denominan estados. Ese es el nombre que utilizan ellos. ¿Okay? Entonces, la idea es, a partir de la descripción del problema y la identificación de aquella variable que yo necesito simular, emular su comportamiento, mi idea es que tengo que relacionarla con algún estado, alguna propiedad conservativa. Y no son muchos al final, porque son materia, energía, cantidad de movimiento. Y la materia la pueden dividir en dos, total y por componente. Entonces, una vez que identifican esos estados y aplican o identifican los supuestos relacionados con el proceso, la idea es aplicar la ley de conservación que describe ese estado. En el caso del ejemplo que estábamos haciendo, la variable problema era la descripción de la altura en función del tiempo, la cual yo la relacioné con la masa. ¿Por qué? Porque la masa es un estado, es una propiedad conservativa.
Y entonces yo sé que tengo que partir con una ecuación que describe esta propiedad conservativa y que es la ecuación de balance de materia, porque describe esa propiedad conservativa. O sea, utilizo la ley de conservación de la materia. Una vez que la planteo, me voy al siguiente paso que corresponde a identificar si es que el modelo es consistente. ¿Qué significa eso? Identificar el análisis, los grados de libertad, hacer un análisis de grados de libertad. También anotar las unidades para ser ordenados al momento de plantear los sistemas de ecuaciones. Y si es que los grados de libertad están cerrados, entonces súper. Y si es que no, hago el análisis de grados de libertad, identifico variables que me quedan por describir y me devuelvo. ¿Ya? Sebastián, cuéntame. Profe, a mí no me quedó muy claro el primer paso de identificación de estados. Mira, voy a explicar de manera inversa. Los estados son tipos de variables que están relacionados para nosotros con propiedades conservativas. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades conservativas que nosotros conocemos? La materia, la energía y la cantidad de movimiento. ¿Ya? Y aquí agregué una flecha extra porque está la materia total y está la materia por componente. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos describir un proceso para solucionar un problema, ¿ya? Describir un proceso físico utilizando ecuaciones matemáticas para buscar la solución mediante la solución de ecuaciones, entonces lo primero que tengo que hacer es identificar aquellas variables que requiero emular, que yo lo había puesto como X, y es intentar relacionarlas con uno de esos estados, una de esas propiedades conservativas. ¿Ya? Como les decía, en el ejemplo que yo les daba, mi problema era que tenía que describir la evolución de la altura en función del tiempo. Yo digo, la altura no es una propiedad, no está relacionado directamente o no es una propiedad conservativa, no hay una ecuación que describe a la altura que sea genérica para todos, pero sí hay una expresión que me permite relacionar la altura con la materia. Y la evolución de la materia en el tiempo sí tiene una ecuación que es única. ¿Cómo se llama? Balance de materia total. Entonces, planteo el balance de materia total, planteo esa ley de conservación para, luego de un despeje, llegar a la descripción de la altura. ¿Ya? Y hago ahí el correspondiente análisis de grados de libertad. Pero básicamente la idea es identificar la variable que quiero describir, relacionarla con alguna de las propiedades conservativas y plantear la propiedad conservativa, la ecuación de balance de la propiedad conservativa. ¿Ya? ¿Más o menos? Sí, profe, mucho más claro. Gracias. Ya. Vale. Ya, ¿y cuáles son las propiedades conservativas? Son bastante sencillas. Y un tema aquí que es interesante, ¿ya? Que es el siguiente. Es raro que cuando ustedes estén intentando resolver un problema que puede ser simulado mediante un sistema de ecuaciones, identifiquen de inmediato que lo que quieren emular es la masa en función del tiempo. ¿Ya? Generalmente, cuando nosotros usamos los modelos matemáticos sirven para predecir comportamientos experimentales que van a pasar, ¿ya? Pero que quizás todavía no han pasado porque todavía no he hecho la experimentación. Y cuando ustedes experimentan, los elementos que disponen para identificar el resultado del experimento se llaman sensores. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un sistema experimental, imagínense ustedes que yo tengo un sistema experimental, y hago la modificación de una variable independiente y observo cómo esa variable independiente hace que una variable dependiente cambie, esa variable dependiente es una variable que experimentalmente tiene que ser medida. ¿Ya? Porque de lo contrario no podría evaluar el efecto. Y lo que estamos haciendo mediante el modelo y la simulación de los modelos es hacer experimentos computacionales. Entonces, mi objetivo casi siempre va a ser intentar describir una variable que puede ser sensada, que puede ser medida. Y claro, para medir uno tiene, no sé, pues, si vamos a medir temperatura, vamos a usar, por ejemplo, un termómetro, un termopar, una termoresistencia, una cámara termográfica, etcétera, etcétera. Entonces, si es que nuestro objetivo está relacionado con la descripción de la temperatura de un determinado sistema,
Entonces, no existe una ecuación de conservación de la temperatura, pero sí esta medida está directamente relacionada con la propiedad conservativa de energía. Por lo tanto, si yo al momento de la lectura del problema identifico que me requiero describir la temperatura, entonces yo sé que la temperatura está relacionada con la energía y por lo tanto planteo un balance de energía. Si es que estamos trabajando con gases y quiero describir en vez de la temperatura la presión, entonces como estamos trabajando con gases y son gases reales, quizás la energía también es importante y quizás entonces también tengo que plantear un balance de energía y también quizás acompañado con un balance de materia. Si por el contrario estoy interesado en describir el comportamiento de un nivel o de un volumen, yo requiero entonces implementar una ecuación que permita describirlo, pero no existe una ecuación de conservación de nivel o de volumen. Lo que existe es una ecuación de conservación de la materia. Entonces yo sé que el volumen o el nivel están relacionados con el inventario dentro de un determinado volumen de control, inventario referido a la cantidad de algo que hay en un volumen de control. Por lo tanto, yo tendría que plantear el balance de materia total. Y si están trabajando con gases, también, pues la presión es proporcional a la cantidad de gas que hay en un determinado volumen de control, por lo tanto, también tendría que plantear el balance de materia total. Si por el contrario, mi variable a censar corresponde a una concentración, por ejemplo, la concentración de un determinado elemento traza, concentración en ppm, por ejemplo, entonces yo no puedo plantear un balance de concentraciones, no existe tal cosa. Pero sí existe un balance de materia por especies que permite relacionar la concentración. Y finalmente, si es que estoy interesado en describir la velocidad de un determinado fluido, por ejemplo, en una tubería, no voy a plantear un balance de velocidades, voy a plantear un balance de cantidad de movimiento que luego lo relacionaré con eso. En resumen, la identificación de la variable que quiero describir casi siempre no va a ser la variable conservativa, sino que va a ser una variable que está relacionada con esa variable conservativa. Porque cuando yo describo un proceso mediante ecuaciones, luego yo quiero evaluar cómo sería el experimento que voy a realizar de manera virtual, utilizando la resolución de un sistema de ecuaciones. Y cuando yo hago un experimento, requiere un sensor. Por lo tanto, casi siempre, en el 99% de las veces, no van a tener que describir la energía, sino que van a tener que describir una variable que está relacionada con la energía. Entonces, esta metodología de identificación de estados, supuestos, leyes de conservación, consistencia, y vuelve hasta que el grado de libertad sea cero, tiene esta primera parte de identificación de estados, que es, podríamos decir, una traducción desde una variable que me entregaría un sensor hasta una propiedad conservativa. ¿Ya? Eso es básicamente la idea de la identificación de estados. ¿Y por qué propiedad conservativa? Porque estamos claros y nos manejamos con leyes de conservación, que son las que describen. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Lo que viene a continuación es un repaso. ¿Ya? Es un repaso de balances. ¿Ya? Aquí los voy a llevar por química de procesos, termodinámica, ¿qué más? Fenómenos de transporte, quizás un poco de transferencia de calor, un poco más adelante, transferencia de materia, un poco de todo, cinética química, ¿ya? Pero, por favor, no se asustan que básicamente aparecen expresiones que no se acuerdan, porque la idea de trabajar en este primer módulo es eso, es recordar, ¿ya? Entonces, como vamos a partir planteando propiedades conservativas, entonces vamos a partir revisando las ecuaciones que describen esas propiedades conservativas. ¿Ya? Recordando que las propiedades conservativas las vamos a plantear en un determinado volumen de control. Entonces vamos a partir con la ecuación más sencilla, la ecuación de continuidad, que es el balance de materia total. ¿Ya? En general, las leyes fundamentales de conservación son todas iguales, ¿no es cierto? Que tenemos entrada, menos salida, más menos acumulación, más menos generación, perdón, es igual a la acumulación. Todo dentro de un volumen de control. ¿Ya? ¿Cómo son los volúmenes de control? Generalmente son equipos, generalmente son lugares físicos que tienen fronteras. Y entonces,
lo que hay de entrada y lo que hay de salida son aquellos elementos que traspasan los volúmenes de control. Y lo que está al otro lado del igual, lo que está aquí con magenta, representa lo que está dentro del volumen de control. ¿Ya? Entonces lo que está, la entrada y salida son elementos que traspasan el volumen de control nuevamente, y lo que está al otro lado, la acumulación, es dentro del volumen de control. ¿Ya? Ahora, este es un balance de materia total. Para un volumen de control, ¿cuántos balances de materia totales yo puedo plantear? La respuesta es 1. No puedo plantear más que eso. ¿Ya? ¿Y qué unidades tiene este balance de materia total? Tiene unidades de materia, masa, partido por tiempo. En unidades internacionales, en sistema internacional, kilogramo partido por segundo. ¿Ya? ¿Falta algún término en este balance de materia total? ¿Falta el término de la generación? Vamos a ver qué decimos. No, efectivamente no. Y Ricardo dice reacción química, pregunta Ricardo respecto a esto, y Pablo dice que nos faltan términos. Ya, efectivamente, uno acá está súper tentado y tentada a escribir acá un término extra que es el más menos de generación, de reacción química. Pero como esto está en kilogramos partido por segundo, y es el balance de materia total, la cantidad de materia de los reactantes tiene que ser igual a la cantidad de materia de los productos, no así los moles. Por lo tanto, en un balance de materia total que está en base másica, siempre la generación es 0, porque la materia de los reactantes es igual a la materia de los productos. Podemos disminuir o aumentar el número de moles, pero no la materia. ¿Ok? Entonces, esta pregunta que está acá es justamente para repasar ese concepto. ¿Ya? Ok, entonces, balances de materia totales, ¿para qué nos sirven? Para describir presión, si es que estamos trabajando con gases, para describir volumen o nivel, si es que estamos trabajando con líquidos. ¿Ya? Entonces, el primer ejemplo que yo les presento en esta PPT es igual al ejemplo que teníamos del llenado de la piscina. Lo que nos piden es identificar cómo cambia el volumen del agua en función del tiempo. Y para eso conocemos un flujo de entrada que viene con una determinada densidad. Tenemos un fluido que está dentro de este sistema. Vamos a asumir que tenemos un agitador que hace que todo lo que hay adentro esté perfecto, esté homogéneo, y tenemos un flujo de salida. Entonces, si aplicamos la ecuación de balance, tendríamos que, primero, describimos el volumen de control. Como este volumen de control es un volumen perfectamente agitado, la densidad dentro del volumen de control es homogénea, no cambia en función de la posición. Por lo tanto, podemos plantear un balance de materia macroscópico. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a asumir que el volumen de control es, me equivoqué, lo puse mucho más para arriba, el volumen de control va a ser todo esto, ¿ya? Porque tenemos un sistema que está agitándolo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ingresa a este volumen de control? Ese flujo, que tiene esta densidad y que en kilogramos por segundo se ve de esa forma. ¿Qué sale de este volumen de control? Este flujo con esta densidad, que al multiplicarse tenemos el flujo de salida. ¿Qué es lo que se acumula dentro del volumen de control? La materia, por favor, nunca el volumen, nunca la altura, aun cuando después podamos hacer los supuestos correspondientes, pero siempre es la materia la que se conserva, ¿ya? Se los recalco porque es súper importante eso, conceptualmente es clave, ¿ya? Entonces sería el de M a dt, que luego nosotros sabemos que el M a dt no nos sirve porque nosotros nos están preguntando por la descripción del volumen. Entonces transformamos la masa en una expresión donde aparece el volumen. ¿Ok? O sea, despejamos de la propiedad conservativa aquello que yo quiero describir, porque eso va a ser equivalente a lo que yo podía medir luego en un experimento. Y finalmente aplico entrada menos salida igual a la acumulación, y entonces tendría esta ecuación que está acá, que es el balance de materia total, que me permitiría describir
el volumen, ¿cierto? En función del tiempo, y para eso tendríamos que hacer un análisis de grados de libertad a continuación, y observaríamos que en análisis de grados de libertad, voy a hacer, porque este ya lo hicimos ya, grados de libertad serían variables marcadas con verde, sería el volumen, flujo de salida y flujo de entrada. Vamos a asumir porque estamos trabajando con un líquido que las densidades son iguales y constantes, vamos a sacar, y entonces variables tendría 3, que son los dos flujos y el volumen. Ecuaciones tendría 1, grados de libertad serían 2. ¿Cuáles son esos 2 grados de libertad? El flujo de entrada y el flujo de salida. ¿Eso significa que yo tengo que darme entonces un valor de F0 y F para resolver el sistema de ecuaciones? No. ¿Por qué? Porque si este sistema descarga por gravedad, entonces tengo que plantear una expresión que relacione el flujo de salida con el volumen que hay dentro del recipiente. ¿Qué sería la ecuación de la hidrostática? Es lo mismo del ejemplo de la piscina, pero ya ahora en condición. Y también hay sistemas que son microscópicos. ¿Ya? Los sistemas microscópicos son aquellos que necesito definir un volumen de control pequeño, microscópico. ¿Por qué? Porque las variables intensivas cambian en función de la posición. ¿Ya? ¿Qué son las variables intensivas? Aquellas variables que no dependen de la materia total. Por ejemplo, como estamos trabajando con balances de materia, la propiedad intensiva que nos interesa es la densidad. ¿Ya? Entonces, si es que en vez de tener un sistema, por ejemplo, que está completamente agitado, definimos un tubo, queremos describir un tubo, el cual tiene un flujo de entrada en z igual 0, que tenemos en z igual L un flujo de salida. No podemos plantear un balance de materia total en todo este volumen de control. ¿Por qué? Porque la densidad cambia. Entonces yo no podría decir que existe una densidad uniforme dentro de este sistema, porque no existe un agitador que permita hacer esta homogenización. Entonces, como ese es el caso, tengo que entonces plantear, en vez de definir un volumen de control grande, macroscópico, voy a definir un volumen de control pequeño. Tan pequeño que pueda asumir ciertas cosas. Entonces vamos a describir que ese pedacito de tubería es el volumen de control que vamos a usar, que tiene un área transversal A y un largo de Z. Es un volumen diferencial. ¿Ya? Entonces, en vez de plantear el balance de materia al volumen de control macro, lo vamos a plantear al volumen de control micro. ¿Ya? ¿Y qué sabemos de el volumen, en este volumen de control micro? Que ingresa materia por la cara que está a la izquierda, con una velocidad v que puede depender del tiempo y de la posición, en este caso, y que sale de acá un flujo que tiene una velocidad v, t, z más tz, que es aquello que sale de este sistema. ¿Ya? Una pregunta, ¿es esta velocidad del fluido que sale es en t, z más dz o es en t más dt? ¿Qué creen ustedes? Z más dz. ¿Y el t está bien ahí? ¿Es evaluado en el tiempo o es evaluado en el tiempo más un delta tiempo? Sería evaluado en el tiempo. Claro, no sería evaluado en t más dt. ¿Por qué no? Porque recuerden que lo que entra y lo que sale es lo que traspasa las fronteras del volumen de control para un determinado tiempo fijo. Es una especie de foto. Y lo que hay dentro del volumen de control, la acumulación, es una especie de video. Mantenemos fijo en la posición y lo que hacemos es ver cómo esto va cambiando en función solamente del tiempo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, el flujo de material que ingresa sería la velocidad, que sería el t, z, multiplicado por el área, multiplicado por la densidad.
en t, z. Eso estaría en unidades consistentes. O lo que es lo mismo, me van a permitir hacer algo bien rápido. A por V por ρ evaluado en t, z. Todo ese término. Y lo que sale, que estaría al lado derecho del volumen de control, sería lo mismo. Sería A por V y por ρ, pero ahora evaluado en t, z más dz. Porque es lo que está saliendo. ¿Ok? Entonces, antes de seguir avanzando, noten que aparecen muchas variables, porque aparecen variables tanto en z como en z más dz. ¿Ok? Entonces, lo que uno hace acá es intentar dejar todas las expresiones en función de una sola lugar, un solo lugar espacial. ¿Ya? Básicamente, voy a intentar eliminar este término de z más de z porque me complica. ¿Ya? Entonces, para eso noten lo siguiente. ¿Ya? Primero, ustedes dijeron que, o sea, dijimos que este volumen de control microscópico era muy chiquitito. ¿Ya? Está muy pequeño, es como una moneda, así que es más chico que una moneda. Eso es lo primero. ¿Ok? Y como es tan chiquitito, yo quizás puedo asumir cierto comportamiento entre los valores que están a la entrada y a la salida. ¿Ya? Y ese comportamiento se puede describir utilizando una expresión que ustedes conocen desde mate, que se llama expansión de Taylor. ¿Ya? Entonces, permítanme un momento para explicarles cómo se aplica la expansión de Taylor en estos casos. Imagínense ustedes que tienen una variable X y acá tienen una variable tiempo, perdón, Z, que es la variable posición. Z, la variable posición. ¿Ya? X puede ser perfectamente A por ρ por V. ¿Ya? Vamos a mantener el tiempo fijo. ¿Ya? Entonces, si acá decimos que acá está Z igual 0, acá está Z igual L, esta línea que está acá representa cómo evoluciona el flujo para distintos valores de Z, para un tiempo fijo. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes recuerdan, pero yo sí, que si ustedes definían acá un pequeño espacio que está acá, que está separado por una distancia muy chiquitita, por ejemplo, una distancia de Z, y lo agrandan, ustedes lo que observarían sería como una especie de línea recta. ¿Ya? O sea, esto que está acá agrandado se vería como una especie de línea recta que se describe como una línea recta en una distancia de Z. ¿Ya? Y como es una línea recta, uno puede utilizar una expresión que describe esta línea recta, que es una expresión de la expansión de Taylor, y que básicamente dice, si este término que está acá es X en Z, entonces yo puedo decir que X en Z más dz es igual al X en Z más, si se acuerdan de la expansión de Taylor, sería un d a de z de la variable X multiplicado por un z más dz menos z. Esa que está acá es la expansión de Taylor que describe esa línea recta que está acá. ¿Ok? En particular ahora, para aplicarla a nuestro sistema que estamos describiendo el balance de materia microscópico, si X representa todo eso que está ahí, entonces yo tengo que A por ρ por V evaluado en T, Z más dz es igual a lo mismo evaluado en T, Z más cómo cambia en función de Z evaluado en T, Z multiplicado por, fíjense que se van estos dos Z y me queda multiplicado por dz. Entonces, básicamente lo que acabo de hacer acá es describir todas estas variables utilizando las otras variables que ya son las variables de entrada. ¿Ya? Disminuir el número de variables que van a aparecer en el balance, utilizando una expresión que es la expansión de Taylor,
Y la expansión de Taylor me permite hacer esta relación y por lo tanto disminuir el número de variables de inmediato. Esta sería entonces la salida. La entrada habíamos dicho que era A por ρ por V entre coma Z, sería la entrada. Y si yo implemento esto en un balance que sería entrada menos salida, voy entonces acá a poner un valor más y acá un valor menos, voy a sumar. Noten que va a pasar que el término, este que está acá, se me va a ir, este término se me va a ir con S, este término va a ser negativo, y entonces la entrada menos la salida, la resta de estos dos términos, se puede expresar de inmediato haciendo no esta simplificación, esta aplicación del concepto de elemento microscópico como un menos dA de Z de A por V por ρ de Z. Eso es entrada menos salida. Y finalmente me queda el término de acumulación, y el término de acumulación sería el dA de T de la materia que se está acumulando ahí. ¿Y cómo se puede expresar esa materia? Volumen por densidad, que sería básicamente el área por el dz por la densidad. Entonces, cuando planteamos el modelo basado en la ecuación de continuidad, sería entrada menos salida menos dA de Z de A por V por ρ por dz, y eso es igual a la acumulación de A de T, A por dz por ρ. Y ahí ustedes pueden hacer los supuestos que son relevantes. Por ejemplo, ¿qué podemos asumir? Podemos asumir primero que si es que esto es un tubo que tiene un área de sección transversal constante, puede salir de la derivada. Y al salir de la derivada, se va a eliminar ese término. Si es que el dz no cambia en función del tiempo, lo podemos sacar de la derivada y luego se va a ir con el otro dz externo. Lo que implica entonces que a partir de esta expresión van a llegar a la ecuación de continuidad que ustedes tienen en el curso de fenómenos, donde van a tener algo así como un menos dA de Z de ρ por V, esto lo voy a poner todo en un solo lado, más el término de dA de T de la densidad, y eso es igual a 0. Ya que esta es la ecuación de continuidad clásica que ustedes ven en este libro de fenómenos de transporte. ¿Ya? Y claro, ahí uno puede hacer ciertos supuestos. Si esto es un líquido, por ejemplo, quizá la densidad es constante y entonces aparece el término de la ecuación de continuidad para elementos que son no compresibles, para fluidos que son no compresibles. Y el análisis de grados de libertad acá sería lo mismo, ¿ya? Pero en el sentido de qué es lo que yo conozco es un poco distinto, porque aquí tendría que plantear esta ecuación de diferencial parcial, definiendo aparte las condiciones iniciales y las condiciones de contorno, ya que eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Ok, entonces estamos a nada de terminar la clase, y antes de avanzar a la siguiente parte, que es los balances de materia por componentes, quiero preguntarles si tienen dudas. ¿No? Aquí hay una pregunta. Dice, Sebastián dice que está claro. Perfecto, ya. Entonces, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Entiendo que esta parte puede ser un poco tediosa porque son ecuaciones y eso, entonces vuelvan a revisar el video que les voy a subir en un ratito más. ¿Ya? Cuando lo vuelvan a revisar, fíjense esta parte que está acá, ¿ya? Esta expansión de Taylor, porque si es que estamos haciendo un balance de energía, aplica lo mismo. La única diferencia es que en vez de ser A por ρ por V, va a ser A por ρ por V por Cp por T. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Si es que ustedes están trabajando con conducción, va a ser un Q en Z y el otro va a ser un Q en Z más de Z. Y se aplica la misma ecuación siempre, ¿ya? Entonces, esta expresión que está acá, la expansión de Taylor, nos permite aplicar los mismos conceptos de balances macroscópicos cuando tenemos elementos microscópicos y llegar a estas expresiones diferenciales que ustedes tienen en el fenómeno, ¿ya? Sin necesidad de, por supuesto, revisar los libros que hay veces que no están disponibles, ¿ya? Y lo último que les quería comentar. ¿Por qué usé expresiones que son derivadas parciales y no ocupé derivadas totales? La respuesta a eso es porque las derivadas parciales
Se utilizan cuando las variables tienen más de una dependencia de variable independiente. En este caso, noten que aparece la velocidad y la densidad, y ambas estábamos asumiendo que dependían tanto de la posición como del tiempo. ¿Ya? ¿Y por qué al lado izquierdo de la igualdad aparece la parcial con respecto a z y al lado derecho la parcial con respecto a t? Porque recuerden que al lado izquierdo está lo que atraviesa el volumen de control, o sea, lo que cambia en función de z. Y al lado derecho está lo que pasa dentro del volumen de control, o sea, lo que cambia respecto al tiempo, lo que está ahí adentro. ¿Ves? Eso. Ya, espero que esta forma de ver los balances y los grados de libertad les sirva y les sea de utilidad para entender los modelos desde otros puntos de vista, y nos vemos el próximo viernes. ¿Ya? La tarea o la actividad que les propongo para mañana, que es el horario de ayudantía, y a la próxima semana ya vamos a tener ayudantía, es, ya que tienen MATLAB instalado, un par de personas me escribió durante el fin de semana diciendo que había tenido unos problemas para instalar, espero que ya lo hayan podido solucionar. Yo lamentablemente, o no lamentablemente, durante el fin de semana no soy muy asiduo a revisar los correos, tengo una hija de 4 meses, no me permite revisar muchos correos durante el fin de semana. Intento hacerlo de la medida de lo posible. Pero si tienen problemas con la instalación, me pueden preguntar a mí, yo intentaré ayudarlos. Si no, diríjanse a la DTI, ¿ya? Porque ellos son las personas que los pueden ayudar más con respecto a eso, ¿ya? Si lo tienen instalado, entonces, para mañana, descarguen la guía. Si no la han descargado, comiencen a leerla y hacer los ejercicios. Si no lo han hecho, pregúntenme y yo les responderé en la medida de lo posible, ¿ya? Tengo una duda, dice Valentina, dice, ¿se grabarán las ayudantías? Los miércoles tengo tope. Sí, todas las clases son grabadas, ¿ya? Les voy a contar cómo va a ser el formato de ayudantías, y eso, les voy a contar porque todavía no hemos decidido quién se va a hacer cargo de las ayudantías. Hasta mañana hay plazo de eso. Felipe, tú levantaste la mano, cuéntame. Hola, profe. Quería consultarle si es que es posible como cambiar la ayudantía. Que al menos estaba viendo que el ramo que tengo el miércoles antes, que es diseño de procesos, como que va a cambiar el horario. Entonces tal vez que haríamos como antes. Asumiendo que no sé. más o menos la mitad lo tiene. No sé si el resto del curso lo tiene. Igual me falta todavía definir quién se va a hacer cargo de la ayudantía con Bato. Quizás lo mejor sí, por eso preguntaba acá. Primero, sí, pónganse ustedes de acuerdo si es que todos pueden, en el bloque anterior, cuando decidamos la ayudante, les comento si es que esta persona puede y si así lo cambiamos, no hay ningún problema, ¿ya? Eso. Bueno, si hay más dudas, señoras y señores, me escriben al igual como lo hizo la Vale y yo la respondí, y así podemos todos continuar aprendiendo, ¿ya? Que tengan una buena tarde, que les vaya bien.